Semana a semana, Monstruo Indumentaria Masculina te muestra todas las tendencias. Sí, todas las tendencias. Monstruo Indumentaria Masculina. ¿Querés vestirte canchero a la onda en este invierno que se avecina? Todo, jean, camperas, todo lo que buscas está en Monstruo. Así como nuestro compañero Germán Giachero, que semana a semana siempre te muestra un tremendo look de Monstruo Indumentaria Masculina. Monstruo Indumentaria Masculina presenta a Germán Giachero, la habitual columna de los días jueves aquí en modo directo, la columna del Regional BM. Querido Germán, querido compañero, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Germán. Hoy distinto, hoy a través de Zoom. Hoy a través de pantalla. Claro. Hoy no en vivo y en directo ahí en el estudio, pero bueno, siempre tratando de charlar un rato de las cosas que pasan y también de algunas cosas para reírnos un poquito, ¿no? Así que, bueno, le agradecimiento a la gente de Monstruo por la camperita. Sí. Eso te iba a decir. A pesar de estar por Zoom hoy, la camperita y la pilcha de Monstruo está colocada. Exactamente, no, está muy coqueto, la verdad que está muy bien presentado. Bueno, Germán, comenzamos a desarrollar la columna de todos los jueves, 2 o 3 temas para abordar. De los que me pasaste me llamó uno poderosamente la atención, que es aquel de las cesáreas, ¿no? Que hay un aumento en cuanto a la cantidad de cesáreas que se realizan en la provincia de Córdoba, en Villa María en particular, un número por encima del recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Ya hace tiempo que se viene hablando de la epidemia de cesáreas, estas intervenciones quirúrgicas que han venido a reemplazar el parto natural en los hospitales, en las clínicas sobre todo, en los centros de salud privados. Realmente aparece como una epidemia. Hoy en estos tiempos hablar de epidemia nos vincula inmediatamente a otra cuestión, pero ¿por qué este concepto, esta palabra para definir a las cesáreas? Como vos bien decías, la Organización Mundial de la Salud recomienda entre un 10 y un 15% de los nacimientos que sean por cesárea, no más allá de esa cifra. ¿Qué es lo que ocurre desde hace muchos años hasta esta parte y una tendencia que se ha consolidado en el último tiempo? En la provincia de Córdoba en particular, para que tengamos una realidad cercana que abordar, en nuestra provincia el 45% de los nacimientos son por cesáreas, ¿sí? Una cifra mucho más elevada que la propuesta por la OMS. Y en Villa María, ya desde hace algunos años, puntualmente en 2016, se hablaba de un registro del 70% de cesáreas. Es decir, 7 de cada 10 nacimientos en nuestra ciudad se daban por cesárea y a nivel provincial esta cifra es entre 4 y 5 nacimientos. Cifras, proporciones altísimas en relación a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta del fenómeno, de la tendencia de las cesáreas en la provincia, en Villa María, incluso en el país, ¿no? Porque, por ejemplo, se programan los nacimientos. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya los nacimientos se dan más que nada en días de semana, más que fines de semana o feriados incluso, y muestran un horario pico, por decirlo de alguna forma. La mayor parte de los nacimientos se da a la mañana y alrededor de las 9 de la mañana. Esto no es casualidad, esto está indicando que hay nacimientos programados con cesáreas o con partos inducidos que se alejan del parto natural. Por supuesto que la cesárea es una intervención quirúrgica necesaria muchas veces cuando el parto natural no es viable, pero de alguna forma se está llegando a un abuso, a un exceso, y las estadísticas lo demuestran. Esta epidemia de cesáreas se replica en distintas partes del país y puntualmente en la provincia de Córdoba y en nuestra Villa María, Martín. ¿Y esto será por decisión de la propia madre, por un acuerdo entre la madre, la familia y el médico, o los médicos ya de a poco van asumiendo que tal vez la cirugía programada amerita menos riesgos tal vez que un parto natural? ¿Cuál es un poco la explicación que se puede brindar, no? Hay un poco y un poco, hay varios factores, varios elementos que entran en juego en esta situación. Un poco, el negocio, entre comillas, de la salud siempre está
vigente y obviamente el costo a abonar por una cesárea es mucho mayor que un parto. Por otro lado, muchas madres, por alguna cuestión de comodidad y por temor al parto, los dolores o lo que implica, exigen, ¿sí? Muchas veces tener cesárea. Y hay como una permeabilidad del sector de salud, bueno, a decir, vamos a cesárea, programamos el nacimiento sin mayores complicaciones, en vez de un parto natural. Aunque muchos especialistas, incluso la Organización Mundial de la Salud, sostiene que hay muchos riesgos, ¿sí? Muchos riesgos con la cesárea, que no es algo, por supuesto, es una intervención segura, pero también plantea una serie de posibles consecuencias o de riesgos para la salud materna, sobre todo, e incluso para la salud del bebé. Más allá de todo esto, no es que sea una intervención garantizada al 100%, que no vaya a ocasionar ningún tipo de problemas en la salud materna como en la salud de este niño o niña que acaba de nacer. Así que hay una serie de factores en juego, el deseo personal de muchas mamás, el consejo profesional de muchos médicos, pero también la beta comercial por allí de la cesárea también como un negocio, ¿no? Dicho esto, sin que nadie se enoje, porque evidentemente hay una tendencia, un boom, una moda por las cesáreas y las estadísticas son oficiales de la provincia de Córdoba, así que no es que estamos diciendo nos parece a nosotros, es una tendencia que ya viene sosteniéndose y afianzándose desde hace algunos años y por supuesto los datos corresponden al año pasado, ¿no? 2021, una tendencia que se afirma cada vez más. Esta nota la encontrás en el regionalbm.com.ar, allí ven el graph en la pantalla para poder interiorizarse aún mucho más respecto a este tema. Compartimos, Germán, el segundo tema de la jornada que vamos a abordar. ¿Qué pasa con el empleo privado en Argentina? ¿Crece? ¿No crece? Sí. Según el presidente Alberto Fernández, el empleo se ha recuperado fuertemente, aunque claro, los salarios no tanto en función de la inflación, ¿no? Exactamente, la inflación es el mal que destruye toda posibilidad y toda ilusión de crecimiento y desarrollo, ¿no? Tanto a nivel personal, en lo laboral, como también para muchas pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El presidente sí dijo en una reunión con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, donde ofreció un discurso en su Asamblea Anual 2022, remarcando en todo momento que el empleo privado había crecido. Es cierto, creció. Lo que no se menciona muchas veces es que el empleo privado creció, pero a partir del piso que dejó la pandemia, luego de caer por un abismo, por un tobogán profundo, hasta llegar a un nivel muy, pero muy inferior a los años previos. Bueno, el empleo afortunadamente comenzó a recuperarse, estamos hablando del empleo privado. Pero este nivel que tiene en la actualidad es similar al de 10 años atrás. O sea, ¿qué quiere decir? El empleo creció, claro, pero primero cayó estrepitosamente durante la pandemia, por las razones harto conocidas por todos. Y claro, las cifras le dan la razón al presidente, pero obviamente tomando en cuenta ese piso que registró durante la pandemia, Martín. Lo que sí creció mucho más que el empleo privado es el empleo público y el nivel de subsidios a través de diferentes vías implementadas por el gobierno nacional. Y eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de hacer una comparación en el crecimiento que se da en las dos facetas del empleo, tanto el público como el privado. Sí, qué momento vive el gobierno nacional, ¿no? Párrafo aparte, ¿no? Críticas hacia Martín Guzmán, las tensiones internas entre la propia vicepresidenta Cristina Fernández y Alberto Fernández, Massa que intenta mediar, ¿no? Como decíamos hace un rato nada más en el programa, y en el medio todos nosotros, ¿no? Que pedimos por favor que hagan algo con la inflación, que mejoren estos índices, que nos permitan estar un poco más tranquilos, ¿no? Uno observa mayor actividad económica, mayor movimiento, mayor empleo, creo que se observa, y más aún si lo comparamos con la pandemia, pero claro, es tan fuerte el impacto de la inflación mes a mes, se estima que va a ser del 6% los datos de abril, que no permiten visualizar otras cuestiones que a priori parecerían comenzar a mejorar, como este que estás mencionando, Germán, el empleo. Ahora, es increíble, ¿no? Realmente el nivel de animosidad que existe en el plano interno en el gobierno con altos funcionarios, entre ellos la vicepresidenta,
de alguna forma sosteniendo explícitamente que no es parte del gobierno, cuando hay un presidente que ella misma eligió como fórmula electoral para llegar al poder nuevamente, con dardos incendiarios permanentemente de algunos integrantes de la Cámpora, por ejemplo, como el Cuervo Larroque. Como vos bien lo decías, Martín, el resto, la gente, el pueblo, observando cómo intentan destruirse unos con otros en el gobierno nacional, ¿no? Y siempre, digamos, y la cuestión esta de apropiarse del gobierno. El gobierno es mío, el poder es mío, dicen unos, dicen otros, y detrás de todo eso hay un país que de alguna forma reclama madurez política que pareciera no tener nuestros dirigentes, No. ni los que están en el gobierno, ni los de la oposición, que muchas veces no están a la altura de las circunstancias. Y miramos como diciendo, pero ¿qué les pasa? Es increíble lo que estamos viviendo, es realmente ¿no? increíble, realmente increíble. Bueno, esta nota, Germán, también la podés encontrar en www.regionalbm.com.ar. Y nos queda para el final una historia Sí, realmente muy curiosa, ¿no? Te pido que la puedas sintetizar de la mejor manera posible porque es realmente compleja. Empresario villamariense que falleció y el abogado, a ver si entiendo bien la historia, o su familia sí. están denunciando maniobras, ¿no? de sus hermanos, un empresario conocido, hablamos de Escurra. Bueno, contanos cómo es esta historia. Bien, el millonario Sí, villamariense que murió en la pobreza es el título sí, de la nota, ¿no? La justicia villamariense investiga a sus hermanos. Estamos hablando de Escurra, un apellido conocido en el mundo empresarial local, sí. transporte de cargas, actividad agropecuaria, forma parte de su universo empresarial, de las actividades a las que se dedican. Uno de sus hermanos, Eduardo, falleció a comienzos de este año. Y terminó montando una pequeña fábrica de pastas en su casa, Eduardo, y denunció a sus hermanos previamente por hacer uso indebido de fondos que eran de la empresa y que también le correspondían a él para gastos personales y familiares. Gastos millonarios para sostener un altísimo nivel de vida, según las propias palabras de Javier Marcos, el abogado que representa a la viuda de Ujú. Eduardo Escurra. Hay dos imputados, son los hermanos Gustavo y Mario, por la fiscal Silvia Maldonado. Hay una causa también similar. Primero fue allí en Huinca Renancó, la Fiscalía de Huinca Renancó los imputó por administración fraudulenta. Esto es por el faltante de 800 animales en un campo que era propiedad de la sociedad que integraban los hermanos Escurra. Y, a ver, ¿qué pasó? Supuestamente las empresas iban mal, no se repartían los dividendos, o por lo menos no había dividendos para Eduardo. Todo lo que estamos diciendo es a partir de los dichos del propio abogado querellante. Sí. ¿Qué es lo que busca? Buscan que se haga justicia en este sentido, que se compruebe que hubo administración fraudulenta, que se usaron fondos que también le correspondían a Eduardo, pero para gastos personales de Gustavo y Mario. Sus dos esposas están también imputadas por administración fraudulenta. Compraban motos de alta gama, realizaban viajes al exterior, creaban otras empresas que servían, que brindaban servicios a empresas también del grupo familiar. En definitiva, los acusan de desvío de fondos y por eso Eduardo habría terminado en la pobreza, siempre sosteniendo lo que dice la denuncia, ¿no? Ujú. Un caso increíble que muchas veces los observamos en otros lugares del país, pero que ocurre acá, ¿no? Entonces, un caso que llama muchísimo la atención, como una persona que Sí. formaba parte de una sociedad, una actividad empresarial bastante productiva y terminó en la pobreza con su familia sobreviviendo con una fábrica de pastas. Pobreza en relación a los millones que le hubieran correspondido. Según lo que dice Marcos, por ejemplo, al faltante de 800 animales se suman el reclamo de unos $350.000. Estamos hablando de 70 millones de pesos aproximadamente en números Ujú. globales. O sea que, sí, en relación a esos montos, Eduardo terminó en la pobreza, por llamarlo de alguna forma. Exactamente. Bueno, una muy buena historia para seguir a través del regionalbm.com.ar. Está en etapa de investigación este tema. Seguramente vamos a tener muchas más novedades en las próximas semanas y en los próximos meses. Germán, querido, te mandamos un gran abrazo. Gracias por, como siempre, por compartir este rato con nosotros y la invitación para entrar primero al portal, a las redes sociales, recordarnos cuáles son cada una y también esta noche, C20N, aquí en nuestra pantalla.
Por supuesto, Martín, Leo, el agradecimiento como siempre de nuestra parte por su generosidad y la invitación es para que se sumen a nuestro portal de noticias donde brindamos mucho más que información con el estilo propio que ya tiene el regional. Es www.elregionalbm.com.ar. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube como el Regional BM y por supuesto la invitación para esta noche con todas las noticias, con toda la información que tiene que ver con Villa María y nuestra región en Canal 20 Noticias a partir de las 8 de la noche. Gracias por todo, un abrazo para todos. Un abrazo, Germán, hasta luego, nos vemos el próximo jueves.